Muy buenos días, hermanos. En este domingo ya 21 del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta estos textos bastante enriquecedores a la hora de planificar también nuestra vida cristiana, poniendo como centro, obviamente, el camino de la felicidad y la meta de la salvación. Miren, a modo de introducción, late, yo creo que por encima de toda esta palabra de Dios, como nexo neurálgico, esa pregunta que le presentan a Jesús, una pregunta que yo diría que no muere nunca, sino que siempre está presente de generación en generación y de vida en vida. ¿Serán pocos los que se salven? Aparece, por tanto, hoy en este Evangelio una de las preguntas que podríamos decir también más humanas, más necesarias, pero a la vez más peligrosa. Es una pregunta, primero de todo yo la calificaría así, cargada de curiosidad. Es decir, no creo que sea el interés la que mueve a proclamarla, a emitirla, sino simplemente la curiosidad. Algo que Jesús detestaba mucho. Pero también incluso me atrevería a decir que entraña cierto miedo, cierta inquietud en quien la emite. Es decir, detrás de ella, por una parte está ese deseo de asegurarse, de saber de qué lado quedarnos, o incluso de compararnos con otros en el ámbito de la fe. Yo soy de los buenos, pero los otros son de los malos y excluidos. Lo importante es ver que Jesús no va a entrar en ese juego de nuestra curiosidad. No hace nunca Jesús estadística, y menos con temas tan importantes como es la salvación o la fe. Y por tanto no va a responder con cifras, ni va a dar, sobre todo, seguridades fáciles. Él dirige la mirada hacia donde debe estar. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. A nosotros también nos puede pasar un poco lo mismo, que preferimos hablar de cuántos se salvan, de quién sí y quién no está destinado a la salvación, en lugar de mirarnos a nosotros mismos, si yo soy objeto o no de salvación. El gran filósofo Kierkegaard decía que la multitud no nos salvará. Es decir, no es algo que venga ya con un acta de nacimiento, con un acta de bautismo, como si fuéramos socios de un club, y eso ya nos garantiza la entrada. Jesús responde no con un dato, sino con una decisión. No preguntes cuántos, más bien pregúntate cómo tienes que entrar. Por tanto, nos damos cuenta que la salvación no es un tema de mayorías o de consensos. A veces las cosas más importantes de la vida, un poco inducidos por los sistemas modernos democráticos, donde todo se hace a la luz de consensos generales, es decir, lo que la mayoría decide es lo que está bien, cuando el bien o la verdad son valores absolutos que no requieren consenso para ser ciertos. Es decir, la salvación no viene como cuando vamos al mercado en un paquete de descuento, de decir, bueno, pues yo como ya me bautizaron un día, ya estoy salvado, porque Dios me va a reconocer como su hijo. No. Hoy la palabra de Dios, por tanto, nos ofrece como tres respuestas a esta inquietud que se plantea. Por una parte, Isaías, el profeta, anuncia que la salvación es universal, lo cual es un gran motivo de esperanza. Luego, la carta a los Hebreos nos va a recordar que ese camino hacia la salvación requiere de corrección, es decir, del reconocimiento de nuestros propios errores. Y por fin el Evangelio pone esa exigencia, la puerta estrecha. Miren, el profeta Isaías rompe todas las fronteras de su tiempo.
Los judíos pensaban que Dios era solo para ellos y que la salvación era un derecho exclusivo del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Pero es curioso cómo Isaías, ya en el Antiguo Testamento, inspirado obviamente por el Espíritu, va a anunciar algo inaudito en aquel momento. Yo vendré para reunir a todas las naciones, y de entre ellas escogeré sacerdotes y levitas. Los últimos serán entonces los primeros. Es decir, el sueño de Dios no es salvar a unos pocos elegidos, sino a todos los pueblos. Ya, por tanto, desde el Antiguo Testamento late esta intuición. Dios no quiere que nadie se pierda. Yo no he venido a condenar al mundo, dirá después Jesús, sino a salvarlo. Su proyecto es un proyecto universal, que en Cristo va a alcanzar precisamente esa plenitud. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, etcétera, etcétera. Y esto es importante recordarlo hoy, cuando a veces nos creemos los únicos o nos encerramos en círculos reducidos. Y lo peor de eso no es un poco nuestra actitud, que puede entenderse de manera positiva, sino la exclusión que eso supone de muchos otros, como si no fueran parte de nuestra familia o como si no estuvieran destinados a salvarse. Es más, creo que en el fondo es casi la expresión de librarnos de la responsabilidad de atraerlos, porque nos correspondería a nosotros anunciarles esa palabra de salvación. La Iglesia no es una secta de puros, sino que es un hogar abierto. El gran Chesterton lo decía con esa imagen tan luminosa, dice: la Iglesia es más grande por dentro que por fuera. A veces pensamos en la Iglesia y vemos nuestros templos, ¿no? Las construcciones humanas, esa es la Iglesia con minúscula. La Iglesia con mayúscula somos los hombres, somos todos los hijos de Dios, somos todas las criaturas. Y esa es más grande que la que vemos y percibimos muchas veces por fuera, como dice Chesterton. Cuando entras de verdad en ella, descubres que todos caben y que nadie queda excluido. San Juan Pablo II lo resumía de esta manera. Dice: nadie es extranjero en la Iglesia. Todos tienen un lugar en el corazón de Dios. Por tanto, si la salvación es universal, entonces no puede excluir a nadie. Y si la misión es llegar a todos, entonces yo soy el enviado para hacerlo, como nos recuerda Isaías. Habla de mensajeros que irán hasta los confines del mundo, y cada cristiano hoy es uno de esos mensajeros. Benditos los pies del mensajero que anuncia la paz. Nos recuerda también el profeta. Lo que no sé si esa bendición recae sobre nosotros o simplemente hemos renunciado a ella. Si vamos a la carta a los Hebreos, vamos a ver esa pedagogía divina sobre la corrección. Esa salvación universal de la que estamos hablando no significa que tenemos un camino fácil por delante por recorrer. No es un camino cómodo. Hebreos lo dice con mucha claridad. El Señor corrige a los que aman y castiga a todo el que recibe como hijo. No se trata, aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar esta frase literalmente, porque no se trata de un Dios que disfruta castigando, sino de un padre que educa a sus hijos. Y la educación radica en el principio del amor. Y de ahí viene la corrección, ese intento por hacer mejorar. La corrección duele, siempre duele, pero es necesaria. Si un padre nunca corrige, en realidad lo que está haciendo es abandonar su responsabilidad. El dolor de la corrección va a ser precisamente esa semilla para la madurez en la vida. Algo que hoy se está perdiendo por una mala lectura, una mala interpretación de los derechos del niño frente a la autoridad de los padres. O simplemente que los padres han decidido desistir de su responsabilidad en la guía y educación de sus hijos. ¿Quién, por lo menos en nuestras generaciones, no sé, estas que vienen ahora, no le ha caído la chancletada de la mamá, ¿no?
o el guamazo del papá, pero nos han servido, nos han educado y nos hemos corregido cuando hemos entendido dónde estaba nuestro error para no volverlo a repetir. San Agustín lo decía de una manera muy inteligente, decía, Dios nos hiere para curarnos y nos derriba para levantarnos. Y el gran escritor Carl Lewis lo añadía con esta imagen bellísima, decía, cuando Dios talla en nosotros, talla el cincel y el martillo, dice, nos duele, porque somos mármol duro, pero solo así puede convertirnos en una estatua vital. Es decir, Dios va tallando esa perfección en nosotros y obviamente nos duele, porque nos va arrancando pedazos de nosotros mismos, pero para que quede solamente lo bello, lo bueno, lo verdadero, lo auténtico. Todos fallamos, es decir, todos necesitamos corrección. Pero qué distinto es ser corregido por un Dios que ama. No lo hace para humillarnos, sino para hacernos mejores. Pensemos en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. La corrección no fue un látigo, no fue una imposición, no te vas a ir de la casa, no, le deja en libertad. En el fondo, lo que está haciendo es dejar que él caiga por su propio peso, por sus propias necesidades, para después poderlo abrazar. Va a ser el hambre que sienta en el tiempo lo que le va a llevar a regresar, suplicando el perdón. Es decir, Dios sabe usar los caminos de la vida para despertarnos a veces de nuestros propios errores. La carta a los Hebreos añade algo más, que la corrección es algo comunitario, no solo individual. Fortalezcan las manos débiles y las rodillas vacilantes. Es el imperativo del autor de esta carta. Es decir, ayudémonos unos a otros a no caer o a mantenernos en el camino estrecho que Dios nos propone. Es decir, la salvación no la podemos nunca vivir en soledad, sino que tenemos que recorrer ese camino en comunidad, en iglesia. Y llegamos al centro de la cuestión. Ante la pregunta de si son pocos los que se van a salvar, Jesús va a responder, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Miren, la curiosidad por los números es inútil, como les decía al principio. Lo importante va a ser la decisión personal. No son pocos ni son muchos los que se van a salvar. Es decir, todo depende de cada uno. No hay estadística, como solemos acostumbrar hoy a medir todo. Dios quiere que todos se salven, eso sí es verdad, pero no obliga a nadie a salvarse. Es decir, Dios no puede salvarte sin ti. La puerta estrecha es la imagen de la vida cristiana. No es un camino ancho, cómodo, donde todo cabe, sino que requiere renuncia, fidelidad, esfuerzo y sobre todo amor. San Agustín lo resumía con esa frase inolvidable: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O en aquella otra, un poco más sinuosa, pero también más profunda: ni la gracia de Dios sin ti, ni tú sin la gracia de Dios. Es decir, la gracia lo hace todo, pero espera siempre nuestra respuesta positiva. Y si no viene la respuesta, la gracia no hace nada. Un error muy común en el que solemos caer nuestra sociedad contemporánea, sobre todo, es pensar que porque cuando nacen nuestros hijos los traemos a bautizar, con eso ya hemos cumplido, los hacemos hijos de Dios. La pregunta es si realmente en ese momento comprometemos nuestra fe realmente ante Dios, porque la verdadera gracia no se va a derramar únicamente en el momento litúrgico del bautismo. Obviamente ahí quedamos sellados por el Espíritu como hijos de Dios, pero hacemos un compromiso y una promesa delante del Señor. El sacerdote, cuando empieza el rito del bautismo, siempre pregunta a los padres y a los padrinos: ¿se comprometen ustedes a educarlo en la fe? Porque si no, ¿de qué sirve el bautismo? Si después no lo educamos para que viva correspondientemente con lo que implica ser hijo de Dios, si ni siquiera lo conoce.
Esa educación es la verdadera responsabilidad de los padres hacia los hijos y de generación en generación para que esa fe se vuelva vida y no quede simplemente en un rito oculto. Jesús advierte contra esas falsas seguridades que a veces pretendemos. Esa respuesta, ¿no?, que está en boca del mismo Jesús como una excusa: hemos comido y bebido contigo, tú enseñaste en nuestras plazas. ¿Cómo nos vas a desconocer ahora? Miren, estar cerca de Dios no basta. No es suficiente con permanecer externamente, ¿no?, o pertenecer, digamos, simplemente documentariamente a la Iglesia, porque hemos sido bautizados, o con tener recuerdos religiosos en nuestra vida de lo que nuestros padres nos enseñaron. Lo decisivo es que cada uno busque vivir conforme a lo que nos pide el Evangelio, para no tener que escuchar esa dura expresión final de Jesús: no les conozco. Ahí resuena, en cierta manera, el capítulo 25 de San Mateo, donde se narra esa parábola del juicio final, ese encuentro definitivo, donde dice que Dios separará a las ovejas de las cabras, ¿no?, a los buenos de los malos. Vengan a mí, benditos de mi Padre. ¿Y cuál será la pregunta o cuál será la respuesta? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme, fui peregrino y me hospedaste. Es decir, las obras de misericordia para con nuestros hermanos. Decía el gran Gustave Thibon, premio Nobel de Literatura, decía: el hombre vale por lo que da, no por lo que acumula. Es decir, la gracia crece en la medida en que se reparte. Esa es nuestra llamada. No basta con decir Señor, Señor para salvarse, dirá más tarde Jesús, sino cumplir la voluntad del Padre. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? Lo leíamos hace poco. Jesús usa imágenes fuertes: el camello con el ojo de la aguja, recuerden que lo leíamos hace unos días, las vírgenes necias y las prudentes, o la parábola del buen samaritano, que sorprende como un modelo de amor. Todos son respuestas a la pregunta sobre la salvación. Y todas nos dicen lo mismo: la salvación no es una teoría, es una vida concreta, conforme al plan de Dios. Pero quisiera resaltar aquí, por último, una paradoja profunda, que cuando yo excluyo a alguien de la salvación, en el fondo me excluyo a mí mismo. La parábola del buen samaritano nos lo recuerda muy claramente. Aquel que parecía lejos, el marginado, el excluido, el extranjero, el samaritano, fue el que entró. Y los que supuestamente ya estaban dentro, como el sacerdote y el levita, se quedan fuera. Es decir, quien excluye a otro del amor, quien no atiende la necesidad del caído al borde del camino, se excluye a sí mismo de la salvación. Ahí está la obra de la misericordia. Cada uno es objeto de salvación siempre y cuando cumpla con su deber cristiano. Bernanos lo expresa de una manera muy dura, pero muy cierta. Dice: el infierno es no amar nunca. Es decir, el infierno puede ser una realidad ya en nuestra vida cuando nos excluimos de esa dinámica del amor. Conclusión. Miren, las lecturas de hoy yo creo que nos dejan sembrado un itinerario muy claro. La salvación es para todos, porque el corazón de Dios no conoce fronteras. La salvación requiere corrección, porque el amor de Dios no es permisivo, sino que es educativo. Y la salvación pasa por una puerta estrecha, porque el camino del Evangelio no es ancho ni cómodo, pero conduce a la vida y a la felicidad. Es decir, esa puerta estrecha no está lejos, está en nuestro quehacer de cada día. Podemos identificarlo con tantas realidades cotidianas. La paciencia en la familia, cuando el papá llega cansado del trabajo y el hijo le reclama un poco de atención. O la honradez o la justicia en el trabajo,
o la humildad en la comunidad, o la fidelidad personal en la oración. Es decir, en esos quehaceres rutinarios, ordinarios, es donde tenemos que ver, como decía Santa Teresita de Lisieux, lo extraordinario de Dios. Cada día el Señor, por tanto, nos está invitando a cruzar esa puerta. San Juan Pablo II decía: el amor verdadero no se mide por lo que da placer, sino por lo que sabe sacrificarse. Pero el sacrificio no es posible sin el amor. Solo seremos capaces de darnos y entregarnos plenamente por aquellos a quienes amamos. No nos perdamos en curiosidades, por tanto, sobre cuántos se salvarán. La verdadera pregunta es: ¿quiero yo entrar por esa puerta? Y la verdadera respuesta es el sí concreto de mi vida cotidiana. San Agustín lo dice con mucha claridad: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y el Papa Francisco añade: la puerta está siempre abierta, pero cuidado, es estrecha, porque hay que dejar fuera nuestra soberbia y nuestro egoísmo. Pidamos al Señor, por tanto, esa gracia de no quedarnos como espectadores curiosos, sino como caminantes decididos, y que cuando llegue el momento de tocar a la puerta no escuchemos nunca esa expresión dura: no te conozco, sino esas palabras que todos anhelamos, ¿no?, escuchar un día: ven, siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Que así sea.